urbanismo. Urbanismo. ¿No? O del Es. urbanismo. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de urbanismo. Dale. Vamos a entender un poquitito más de urbanismo y la necesidad de que las ciudades se construyan de una manera diferente, de que hoy ha cambiado mucho la realidad. Para eso, un gran amigo nos visita, está con nosotros el arquitecto Carlos Gómez Sierra, y lo recibimos con fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por el tiempo. No, por favor, gracias por la invitación. Siempre un gusto venir. Bueno, la verdad que es un gusto siempre escucharte, poder compartir contigo, y más en un día como hoy, además. Un día como hoy, que es el Día Mundial del Urbanismo, que es una fecha que se conmemora a partir de una propuesta que en 1949 hace un urbanista argentino, que fue Carlos María de la Paulera, primer catedrático de urbanismo de la UBA, y a partir de ahí otros países del mundo se fueron sumando a esa iniciativa, y es un día que lo que busca, entre otras cuestiones, es precisamente lo que estamos haciendo ahora. O sea, poder, exacto, reflexionar y darse cuenta de la importancia de las ciudades en nuestras vidas. Y también de entender que el urbanismo es una ciencia, ¿sí?, en donde se integran múltiples disciplinas y que tiene como objetivo precisamente el entender los procesos, los diagnósticos y las acciones sobre las ciudades para atender a un bien común. Bien, pero ¿cuál es la importancia primaria del urbanismo? ¿Cuál es, a ver, la razón por la que hoy el urbanismo es importante por esto? Básicamente porque hay consenso que desde hace 200 años nunca hablar de las ciudades es tan importante como lo que está pasando ahora. Estamos viviendo lo que podríamos decir una nueva época de oro de las ciudades. ¿Por qué? En este momento ya más de la mitad de los seres humanos en el mundo vivimos en ciudades. Es un hecho inédito, y se dio en un proceso muy rápido de no más de 100 años, que fue precisamente hace 100 años cuando nace esta ciencia urbana en algún punto. O sea, hoy por hoy es una obligación colectiva, pero sobre todo también para quienes tenemos la responsabilidad activa sobre el territorio, en entender que vivimos una nueva era de oro de las ciudades, y era de oro significa que hay cosas buenas y otras que no, pero sí hay una enorme conciencia acerca de lo que son las ciudades en el mundo hoy. Ya te digo, más de la mitad de los habitantes del mundo vivimos en ciudades, y la proyección es que para el 2050 ya seremos aproximadamente un 70% de la población mundial. Y eso cambia el eje totalmente en lo productivo, económico, social, en un montón de cuestiones. Carlos, también hay una transformación de las ciudades a partir de lo que se presentó con la pandemia, ¿no? Hay un cambio rotundo. Sin duda. Cómo concebir la ciudad, ¿no? Absolutamente. La pandemia, yo creo que a esta altura lo hablamos de eso casi naturalmente, pero de repente hay que pensar que esto no ocurría en la humanidad desde hacía 100 años. La última pandemia, todos sabemos, fue en 1918, duró hasta 1920. O sea, 100 años después estamos en la misma situación. ¿Qué quiere decir? Que no hay, prácticamente va a haber 1 o 2 seres humanos en el mundo que puedan acordarse de aquello. Esto es algo novedoso para todos. En ese sentido, después de ya casi 2 años, 1 año y medio de lo que estamos viviendo, se tomó una fuerte conciencia del impacto de la pandemia en las ciudades y en nuestras formas de vivir, tanto la ciudad como el espacio privado. Hoy por hoy, la experiencia de la pandemia nos tiene que llevar a pensar en la necesidad de repensar nuestras ciudades desde varios puntos de vista. Hay algunas ciudades en el mundo que se adelantaron sin pensar en una pandemia, sino a partir de pensar qué es lo mejor para sus propios ciudadanos. La más adelantada es Barcelona, le sigue París en ese sentido. Está bien, hablamos de ciudades señeras en urbanismo a nivel mundial, pero eso se está derramando en todo el mundo. Ellos generaron lo que se llama la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué es una ciudad de 15 minutos? Que donde podés vivir vos, cualquiera de nosotros. Cualquier trayecto no te lleve más de 15 minutos. Todo lo que puedas hacer esté dentro de los 15 minutos de caminar a pie. Todo. Por supuesto hay cuestiones que no. Un estadio de fútbol, que es una infraestructura, un equipamiento a nivel urbano, te puede quedar más lejos. Pero el hecho de ir a trabajar, de ir a tomar un café, de ir a un cajero, de ir a la escuela, de ir al trabajo, esté dentro de 15 minutos. ¿Eso qué significa? Más movimientos más acotados, menos aglomeramiento, ¿sí? O menos aglomeración en lugares. Fíjate un poco, volvemos a la normalidad y volvemos a ver ciertos
desarreglos en el centro de la ciudad respecto a que se juntan actividades, y eso hace que la gente esté más cerca también. También se fue a tomar conciencia dentro de estos 15 minutos de recorrido, tener áreas verdes también. Y ahí bien aparece muy fuerte lo de la pandemia. Un área verde, un parque, una plaza significa aire puro. Significa la expansión natural para quien a lo mejor vive en departamento y no tiene esa posibilidad, ¿sí? Y también implica lo que recién decía la amiga, hablando del fútbol, que no solamente el fútbol, sino la cuestión social, ¿sí? Bueno, una plaza, un espacio público también significa sociabilidad al aire libre. Carlos, hoy yo estaba presentado y dije una cosa que por ahí vos me podés decir es una burrada, pero uno pensando en nuestra ciudad, que es muy centralista en muchas cosas, o sea, todo transcurre dentro del centro, y que por ahí uno cuando se va para afuera de las 4 avenidas, por ejemplo, ve una urbanización totalmente distinta, capaz no muy calculada, ¿viste? Esto es una sensación personal, ¿no? Sí. Que se fue como construyendo barrio y a lo que va. Listo, pero ¿puede cambiar? El hecho es si lo que va a cambiar es para qué. O sea, hay que entender que una ciudad es algo vivo, que no se puede planificar el 100%, y menos en Latinoamérica. Nosotros como Corrientes somos una ciudad en la Argentina y la Argentina en Latinoamérica. La manera de habitar las ciudades en Latinoamérica es diferente a los países del norte del mundo, como Estados Unidos, Canadá o Europa occidental, en donde hay mayor historia incluso en la planificación, ¿sí? La dinámica de nuestras ciudades en Latinoamérica es diferente. Se suele decir, y yo lo he visto y a lo mejor quien haya viajado también, que en países, yo te digo Europa occidental, del norte de América, primero se planifica y después se habita. Bueno, la dinámica latinoamericana, por los problemas propios de nuestro continente, de nuestro país y de nuestra ciudad, es al revés. Muchas veces primero se habita y después se planifica, claro, o después se resuelve. Se resuelve, ¿se entiende? En ese sentido, entonces, tomando lo que vos decís, lo que sería verdaderamente bueno es cuando ya creció una ciudad informal que no fue planificada, es no romper los códigos de sociabilidad que ahí existen. Hay lazos de sociabilidad. Vive tu amigo, vive tu cuñado, vive la señora que le cuida a tu hijo cuando te vas a trabajar. Lo que sí hay que hacer es dotar a esas partes de la ciudad, obviamente, de mayor calidad de vida, mejores infraestructuras, mejores equipamientos, mejores servicios. Sin modificar, lo que yo te decía, las relaciones humanas que ya se generan en un lugar. Ahora, Carlos, ¿por qué esa falta de planificación que parecería, si vos te pones a mirar y decís, bueno, pero es lógico por cómo es hasta nuestra sociedad, si querés, y decís, bueno, se fueron haciendo barrios, pero ¿por qué eso se ha proyectado, me parece a mí por lo menos, ha pasado los propios límites de territoriales, si se quiere, de la ciudad? Y hoy ve fenómenos como estos que vos explicabas, no sé, en Santa Ana, camino a San Luis del Palmar, vamos, cortamos, hacemos, dividimos, loteamos y después veremos cómo se hace. En algunos casos es así, en otros no. Sí, yo no digo que todo. Yo meto un bocadito. Sí. Yo me acuerdo cuando se hizo las 1000 viviendas, que sí se había pensado como una ciudad aparte. Digo, iba a haber su supermercado, iba a tener su club, iba a tener su plaza, o sea, que no hubiera tanta necesidad de venir al centro para determinadas cosas. Obviamente. Bueno, no funcionó porque faltaron cosas. Claro. Era un modelo urbano propio de la segunda posguerra, sobre todo lo que era el nuevo urbanismo inglés, en la década del 50 y 60, que bueno, también en Gran Bretaña en algunos casos funcionó bien y en otros no, y se planteó, era una corriente que por entonces existía, es lo que un poco se hizo acá. Y bueno, en algunas cuestiones funcionó y en otras evidentemente no. Es que pensar la ciudad no es lo mismo en todas las épocas. Y el urbanismo justamente y la acción sobre la ciudad tiene la característica de pensar sobre sí mismo también, o sea, ir aprendiendo de las propias experiencias. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando se construyeron los grandes bloques de vivienda social, como Fuerte Apache, por ejemplo, que era un modelo urbanístico arquitectónico que también estuvo muy en boga en los años 60, que no resultó. Claro. No resultó. Y por ahí sí, digamos, quienes llevan adelante deben aprender para no cometer esos errores, porque en definitiva los principales perjudicados, ¿quiénes son? Es la gente. Tal cual. ¿Y entonces cómo se hace? Entonces es pensar que si volvemos a Corrientes o provincia de Corrientes, no estamos en una situación desventajosa. No estamos en una situación desventajosa.
Hay que pensar que la provincia de Corrientes vino trabajando desde hace ya unos 20 años en lo que se llamó el PEP, Plan Estratégico Participativo, primero 2021, ahora está con el 2030, que es un modelo de planificación del territorio provincial realmente muy bueno, y sobre todo que se trabaja no desde arriba para abajo, sino de abajo para arriba. O sea, se convocan en distintas regiones, son 6 regiones, la provincia, se convocan organizaciones sociales, organizaciones intermedias, cámaras de todo tipo, en donde mediante talleres surgen las necesidades de mejoramiento y desarrollo de cada región. Y eso se transforma en políticas, y las políticas en acción y digamos, resultados. El 2021 terminó con una ejecución de todo eso de casi un 80%. Fue muy alto. Tener el PEP 2030 dentro de la provincia, lo que es Plan Iberá, que necesariamente obligó a repensar cómo planificamos una provincia, no solamente con un recurso turístico como es Iberá, sino un recurso ambiental. Recordemos que estamos parados sobre uno de los mayores acuíferos de agua dulce del mundo. Eso requiere también de una planificación a futuro. Cómo compatibilizar desarrollo local con ambiente. Eso es algo que el mundo está aprendiendo justamente. Cada tanto se hacen las cumbres de cambio climático, justamente, que va en ese sentido. Y además de los 75 municipios que tiene la provincia, más de la mitad ya están planificados. ¿Queda por delante? Por supuesto que queda mucho por delante, y municipios que aún faltan, y sobre todo, a mi criterio, avanzar en un plan territorial provincial, más que nada, ¿sí? Pero bueno, eso es lo bueno, es alguna tarea que no se detiene y que va sumando. Arquitecto, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlito. Carlos Gómez Sierra con nosotros.